Tengan muy buenos días, licenciada y compañeros. Nosotros somos el subgrupo A2 y vamos a seguir dándole continuidad a las exposiciones. Y en este caso vamos a iniciar con el tema enfoque sistémico y nuevo paradigma, iniciando con el subtema procedimiento analítico y procedimiento sistémico. En las ciencias humanas, todo nos lleva de una u otra forma y nos fuerza a enfrentarnos con realidades muy complejas que constituyen totalidades, sistemas o estructuras dinámicas en los diferentes campos del conocimiento. Esto nos va a implicar una reorientación fundamental del pensamiento científico y va a constituir el nuevo paradigma del sistema, en contraste con el paradigma analítico mecanicista lineal causal de la ciencia clásica, el cual va a ser derivado de la epistemología del positivismo lógico y del empirismo y también de lo que es la teoría cognoscitiva de la cámara fotográfica, posiciones hoy en día epistemológicamente insostenibles. El paradigma sistémico nace y se desarrolla a causa de las limitaciones de los procedimientos analíticos de la ciencia tradicional. Proceder analítico. Este quiere decir que para Berta Lanfy, una entidad investigada es resuelta en partes unidas con base en las cuales puede, por lo tanto, ser constituida o reconstituida, entendiéndose estos procederes en sus sentidos tanto material como conceptual. Ahora bien, el procedimiento analítico, este requiere, para ser aplicado, que se den dos condiciones. La primera, que no existan interacciones entre las partes, o si es que existen, que sean pequeñas y se puedan despreciar por su poca significación. Entonces, con la anterior diapositiva, podemos decir que en efecto, si existen fuertes interacciones entre las partes, estas no pueden ser separadas real, lógica y matemáticamente sin destruir la entidad superior que éstas constituyen. Ahora bien, la segunda condición es que las descripciones del comportamiento de las partes sean lineales, ya que sólo así podrán ser aditivas al poderse utilizar una ecuación de la misma forma para que ésta pueda describir la conducta total y la conducta de las partes. Es decir, que los procesos parciales pueden ser superpuestos para obtener el proceso total. Entonces los sistemas, las estructuras dinámicas como las totalidades organizadas no cumplen estas dos condiciones y este tipo de entidades es el que normalmente se encuentra en líneas ascendentes de complejidad en la célula, en el tejido, en el órgano, en las personas, en la familia, en el grupo social, en la ciudad, en el país y también en todo el mundo. Las limitaciones de las técnicas matemáticas. En el caso de la ciencia clásica analítico-aditiva, esta ha hecho muchos esfuerzos ciertamente encomiables para poder desarrollar y aplicar refinadas técnicas matemáticas y sofisticados procesos estadísticos para comprender estas realidades. Así apareció sobre todo el grupo de las técnicas multivariables, análisis factorial, análisis de regresión múltiple, análisis de varianza, análisis discriminante, la correlación canónica, el clúster análisis, las escalas multidimensionales, el análisis de series temporales, entre otros. También conviene puntualizar que la ciencia clásica, al usar las técnicas estadísticas señaladas, aun cuando parece que éstas tratan con un sistema complejo de interacciones, sus resultados los debe exclusivamente al empleo de las relaciones de tipo unidireccional. Es decir, que lo que usa es solamente el famoso principio de la superposición de efectos. Se toma en cuenta únicamente lo que es la interacción entre las variables independientes y no la que se da entre estas y las dependientes. Ahora bien, la filosofía de la matemática nos advierte de lo que más hay que tener siempre presente, que es la aditividad, como una característica fundamental de nuestra actual matemática, ya que todo en la matemática se puede reducir a relaciones cuantitativas y estas a la suma. Es decir,
Es aditivo, la multiplicación es una suma, complicada podríamos decirlo, pero siempre una suma. La exponenciación, otra forma de multiplicación. Los logaritmos son una forma de exponenciación. La resta, la división y las raíces son las operaciones inversas de la suma, multiplicación y exponenciación, entre otros. Ahora bien, la diferencia fundamental de orden epistemológico entre el positivismo y los enfoques pospositivistas se deriva de su genoseología. En estos últimos se supera el esquema que se considera la percepción como simple reflejo de las cosas reales y el conocimiento como mera aproximación a la verdad o se podría decir que a la realidad. Las ciencias biológicas, por ejemplo, aunque tienen un nivel de complejidad inferior a las ciencias del comportamiento y a las ciencias sociales, estas deben investigar una serie de procesos que son irreductibles a la simple relación aditiva o lineal causal, tales como organización, automantenimiento, diferenciación creciente, desarrollo, evolución, directividad, teleología, equifinalidad, morfogénesis, orden jerárquico, reproducción, entropía negativa, perdón, y otros. Las ciencias del comportamiento y las sociales deben añadir a todo el estudio de los procesos conscientes los de intencionalidad, elección y autodeterminación, los procesos creadores, los de autorrealización y toda la gama de actividades y los sentimientos humanos. Kohler decía que en la estructura cada parte conoce dinámicamente a cada una de las otras. Igualmente desafía en nuestra manera clásica de comprensión la morfogénesis, que ésta busca una forma perfecta pero todavía inexistente. La equifinalidad, que puede alcanzar la meta por vías totalmente diferentes. La entropía negativa, que esta va en contra el segundo principio de la termodinámica, es decir, que tiende a un orden creciente en lugar de decreciente. Y en los seres humanos, sobre todo, los procesos conscientes y creadores que no tienen límites para su actuación. Un nuevo paradigma científico. Cuando un paradigma científico va agotando su capacidad de explicar la realidad, su poder de generar conocimientos útiles en el área para la cual se creó, lo más sabio y lógico es pensar en concebir otro, cambiar el modo de pensar a partir de nuevos conceptos básicos, de nuevos axiomas y de nuevos presupuestos. Esto es lo que han hecho la psicología de la Gestalt, el estructuralismo y el enfoque de sistemas. Estas tres orientaciones tienen básicamente la misma idea central. Las realidades no están compuestas de agregados de elementos, forman totalidades organizadas con fuerte interacción y su estudio y comprensión requiere la captación de esa dinámica interna que los caracteriza. El enfoque sistémico es un nuevo paradigma científico, una teoría formal, y como tal implica una nueva forma de pensar, de mirar al mundo y una metodología innovadora. La necesidad de un enfoque adecuado para tratar con sistemas se ha sentido en todos los campos de la ciencia. Así fue naciendo en todos los campos de la ciencia una serie de enfoques modernos afines, como por ejemplo la cibernética, la informática, la teoría de conjuntos, la teoría de redes, la teoría de la decisión, la teoría de juegos, los modelos estocásticos y otros. Y en la aplicación práctica, el análisis de sistemas, la ingeniería de sistemas, el estudio de los ecosistemas, la investigación de operaciones. Aunque estas teorías y aplicaciones difieren en algunos supuestos iniciales, técnicas matemáticas innetas coinciden no obstante en ocuparse de una u otra forma, y de acuerdo con su área de interés, de sistemas, totalidades y organización, es decir, están de acuerdo en ser ciencias de sistemas que estudian aspectos no atendidos hasta ahora y problemas de interacción de muchas variables de organización.
de regulación, de elección de metas, etc. Todas buscan la configuración estructural sistemática de las realidades que estudian. Estas ciencias de los sistemas se han ido desarrollando precisamente debido a la esterilidad que manifiesta la ciencia tradicional en variados campos del saber. Esta ciencia estaba dominada y para algunos aún no está por un empirismo unilateral. Solo se consideraba científico en biología como en psicología el acopio de datos y experimentos. La teoría era equiparada a especulación o filosofía, sin tomar conciencia de que la simple acumulación de datos no crea ciencia. El mismo Einstein dijo muchas veces que la ciencia consistía en crear teorías. Los sistemas abiertos de los organismos vivos, un área muy importante de estudio para la comprensión del enfoque sistémico y las implicaciones que trae consigo, es la de los sistemas abiertos. La física ordinaria solo se ocupa de los sistemas cerrados, de los sistemas que se consideran aislados del medio ambiente. Estos sistemas están regidos por el segundo principio de la termodinámica y tienden hacia la máxima entropía, hacia el máximo desorden o degradación, que es el estado de distribución más probable, el cual terminará con la igualación. En las ciencias humanas, la teoría de sistemas hace surgir un nuevo modelo o imagen del hombre, cuyo estudio se centra en el sistema activo de la personalidad. Son muchas las corrientes psicológicas que confluyen bajo un denominador común. Así, esta visión holística, dinámica y humanista del hombre, la psicología del desarrollo de Piaget, de Hermes y de Sacher, varias escuelas neofreudianas, la psicología del yo, que enfatizará autonomía personal, el nuevo enfoque de la percepción que subraya la importancia de las actitudes, factores afectivos y motivacionales, la psicología de la cognición, al aprendizaje por descubrimiento y a la creatividad, las teorías de la personalidad, la psicología fenomenológica y existencial, los modelos de asesoramiento y psicoterapia centrado en la persona, el gestáltico, el psicodramático, el análisis transaccional, los nuevos enfoques de la psicología educativa. Todas estas orientaciones han adoptado una concepción molar del organismo psicofísico como sistema y han superado su concepción como mero agregado de unidades moleculares, tales como impulsos, reflejos, sensaciones, centros cerebrales, pulsiones inconscientes, respuestas condicionadas, factores y rasgos. La personalidad es un todo suficientemente integrado y coherente, y para poderla comprender es necesario considerarlo como un sistema neuropsíquico o, si se quiere, como un sistema de sistemas. Criterios de validación de la ciencia. Husserl propone como principio de todos los principios el siguiente: una plena claridad es la medida de toda verdad. Muy pocas personas estarían en desacuerdo en este principio. El problema reside en la ubicación de los criterios en que se apoyaría esa plena claridad o evidencia. Cuando una cosa es evidente por sí misma, no hay mayor dificultad, pero ordinariamente la mayoría de las cosas no son evidentes por sí mismas y necesitan una demostración. Ya señalamos que la ciencia vale tanto cuanto es capaz de probar, pero la ciencia no puede demostrarlo todo, pues depende siempre de otros conocimientos anteriores que en este último término no sean objeto de demostración, es decir, que sean evidentes por sí mismos. Esto significa que todo conocimiento discursivo queda necesariamente supeditado a un conocimiento intuitivo, inmediato, indemostrable. No es difícil comprender tal divergencia si tenemos presente lo que ya aclaramos con anterioridad, que todo dato, señal o información es ubicada por nuestro aparato cognitivo dentro de una categoría, estructura o contexto ya existente.
de donde toma su sentido o significado. Todo esto que en ocasiones parece tan difícil quizás se puede expresar de manera simple y llana con el viejo y universal proverbio: todas las cosas son del color de la lente con que se miran. Pero evidentemente cada uno de nosotros piensa que su propio lente no tiene color alguno y que ve las cosas como son. Solo tienen color las lentes de nuestros colegas y vecinos. Independientemente de la situación en que nos hallemos, no es difícil advertir y constatar que la evidencia tiene grado. Russell afirma que la evidencia no es una cualidad que se halla simplemente presente o ausente, sino una cualidad que puede estar más o menos presente en una gradación que va desde la certeza absoluta hasta una sospecha casi perceptible. Las verdades de percepción y algunos principios lógicos tienen el más alto grado de evidencia. Las verdades de memoria inmediata tienen un grado de evidencia casi igual. El principio inductivo tiene menos evidencia que algunos otros principios lógicos, como lo que se sigue de una premisa verdadera debe ser verdadero. Los recuerdos tienen una evidencia decreciente a medida que se hacen más remotos y más débiles. Las verdaderas lógicas y matemáticas tienen menos evidencia a medida que se hacen más complicadas. Los juicios de valor intrínseco, ético o estético son capaces de alguna evidencia, pero no mucha. La crítica sistemática no consiste en probar o en refutar una posición, tiene un sentido mucho más amplio. Criticar una posición o una teoría es entrar en ella, explorarla, articularla y examinar sus consecuencias. Es buscar contradicciones internas y tratar de eliminarla. Es señalar una contradicción entre esa teoría y otra bien establecida, o una contradicción entre la teoría y ciertos hechos sólidamente probados. Hoy día, sin embargo, se prefiere usar el término modelo, que vendría a ser una analogía de alto nivel, e incluso hay quienes no aceptan el término analogía, sin ver que a fin de cuentas esos modelos no son más que analogías que viajan de incógnito. Aún más, los mismos modelos matemáticos que tanto agradan y satisfacen el intelecto de muchos espíritus obsesionados con lo cuantitativo y la precisión numérica. Solo son, en último análisis, una analogía y en ocasiones no más que una metáfora, sin excluir el caso de que sean simple y llanamente una alegoría. Para darle continuidad a la exposición, vamos a hablar de lo que son las conclusiones. Luypen, en su Fenología existencial, señala a toda persona se inserta en una historia que no es personal, que ella misma no ha hecho. No podemos sustraer a este estar insertados y en consecuencia jamás puede empezar a pensar desde cero, por decirlo así, pues otros han pensado antes que yo y yo soy llevado por su pensamiento. Estoy en la corriente de pensamiento establecida por la tradición, aunque sea porque hablo su idioma y por tanto estoy imbuido de los pensamientos expresados en ese idioma. Es imposible pensar sin lenguaje e imposible asimismo pensar sin tradición. Por otra parte, los criterios de ciencia establecidos y aceptados como tales no surgen de manera espontánea, sino son el producto de investigaciones que como hombres participan de un modo particular en el proceso ideológico, político y económico de una sociedad concreta. Por tanto, su concepción del hombre y de la realidad está en íntima relación y generalmente condicionada, al menos influida por su ubicación particular en un contexto específico. El concepto de enfoque nos lleva a otro sumamente rico, el de complementariedad. Si cada enfoque nos ofrece un aspecto de la realidad y una interpretación de la misma,
desde ese punto de vista varios enfoques. Por consiguiente, el diálogo entre los representantes de los mismos nos darán una riqueza de conocimiento mucho mayor. En la misma física ha sido introducido dicho término debido a estas mismas razones. Niels Bohr, en 1958, por ejemplo, señala que la luz se comporta como una partícula en determinadas condiciones de observación y como una onda en otras, por lo cual se llega a conclusiones que resultan conceptualmente incompatibles, pero que, con una base epistemológica más rigurosa, son complementarias. De lo señalado en el número anterior, se deriva que la lógica analítica, tradicionalmente usada en la mayoría de los diseños de investigación de corto clásico, debe ceder el paso a una nueva lógica estructural, sistemática y dialéctica. La lógica analítica y el modo tradicional de hacer ciencia se basan en algunos principios de la lógica aristotélica, unidos en una visión determinada de la causalidad, derivada de los empiristas ingleses Hume y Mill. Esta lógica tradicional se ha ido mostrando cada vez más incapaz de comprender los complejos problemas de las ciencias humanas, ya que los sistemas humanos no funcionan con la consecuencia de esta lógica ordinaria, ni con la causalidad de un solo sentido, sino que son sistemas con interacción recíproca e influencia circular. Por último, conviene destacar que, luego de todos nuestros esfuerzos por alcanzar la verdad, ésta tendrá un solo carácter provisional, es decir, que en el fondo ni siquiera será verdad, sino que solamente conocimiento que resiste, por el momento, un análisis crítico y sistemático. Esto significa que nuestros conocimientos actuales no se pueden verificar en el sentido estricto, esto es, convertir en verdad definitiva. Lo más que podemos hacer es confirmarlos, con pruebas o con contrastaciones concluyentes, que nos reafirman en nuestras ideas actuales, pero que no durarán más de lo que dura el enfoque o paradigma aceptados. La verdad tiene un sentido histórico y siempre estará en continuo proceso de formación. Es precisamente la historia de la ciencia la que nos hace ver que las verdades de hoy constituirán los errores del mañana.